Gracias. Buenos días a todos y todas. Bienvenida a este proceso tan importante como es la formación y la vinculación para los procesos académicos que son liderados desde el CEPRENA con el apoyo de socios amigos, como en este caso la Universidad del Valle de Guatemala, para conversarnos acerca de el cambio climático, sus limitaciones, sus retos, los modelajes, probabilidades en este momento. Voy a cederle la palabra y darle la bienvenida a la licenciada Claudia Herreras en su calidad de secretaria ejecutiva del CEPRENA, quien va a saludar y dar la apertura a este importante evento. Bienvenidos, licenciada Herrera, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Primero que todo agradecer al licenciado Silvio Herrera, investigador, especialista social del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad. Permítame, disculpen. Ya, ahora sí. Nuevamente, pues muchísimas gracias, licenciado Herrera, por su entrega, por su compromiso para seguir fortaleciendo los conocimientos y sobre todo a la Universidad del Valle también por ser un socio estratégico para el CEPRENA. Este webinar representa una valiosa oportunidad para el traslado de los conocimientos y estamos seguros de que va a ser de muchísima utilidad, de muchísimo beneficio para todos los que hoy nos acompañan. Muy buenos días. Quiero también dar la bienvenida a todos los participantes que nos honran hoy con su presencia y tomarme un momento para agradecerles a todos los que se han unido a nuestros diferentes cursos desde que dimos inicio con este proceso de formación el año pasado. Desde nuestra instancia del CEPRENA y en el marco de la política centroamericana para la gestión integral de riesgos, de vital importancia propiciar espacios de participación a través de la gestión del conocimiento que nos permitan fortalecer las habilidades y sobre todo los conocimientos de los actores sociales que se encuentran dentro del escenario de la gestión integral del riesgo de desastres. Las sociedades centroamericanas están dotadas de una gran diversidad de culturas y ambientes naturales. Esta abundancia de conocimientos, producción, modos de vida, tradiciones y biodiversidad es una herencia invaluable para nuestras futuras generaciones. Tenemos la responsabilidad de dejarles un ambiente más sano y sobre todo más humano, pero al mismo tiempo estamos desafiados por la pobreza, la desigualdad y el daño acumulado al ambiente, lastres que nos exponen al cambio climático en condiciones muy vulnerables y ponen en grave riesgo a las heterogéneas economías de nuestra región centroamericana, mayormente extractivas y basadas en recursos naturales que dependen fuertemente del clima, la agricultura, el turismo, entre otros. Aunque se estima, según el informe de Economía y Cambio Climático en Centroamérica de la CEPAL, que Centroamérica seguirá emitiendo niveles mínimos de gases de efecto invernadero, ya que es una de las regiones más expuestas a sus consecuencias. No podemos obviar el hecho de que estamos, de acuerdo al informe de Germanwatch y una serie de informes, que somos de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Además de las vulnerabilidades socioeconómicas históricas que exacerban por nuestra ubicación geoclimática. Los presidentes de nuestro sistema de integración centroamericana han acordado mandatos muy estratégicos y muy pertinentes para las instituciones nacionales y a nivel regional, que están encaminadas a dar respuesta a este fenómeno, involucrando entidades de manera directa como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, el Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de Centroamérica, COSEFIN, del Sistema de la Integración Centroamericana, todas estas instancias especializadas, la Secretaría de Integración Económica de la Centroamérica, la CIECA, y por supuesto nuestra instancia en lo que se refiere a la temática de gestión integral de riesgo y adaptación al cambio climático y en el marco de la Agenda Estratégica Regional, que también está priorizado el tema de adaptación al cambio climático y gestión integral de riesgo, al igual que en el mandato de la presidencia pro tempore que ostenta actualmente Costa Rica y ha sido definida como una de las prioridades. Este año, 2021, estamos construyendo un camino rumbo a la COP26 y pues todos estos esfuerzos obviamente fortalecen nuestro accionar en relación a la adaptación al cambio climático. Nuestra huella per cápita de carbono es muy baja, sin embargo en la región los fenómenos ciclónicos y sus consecuencias directas, las precipitaciones, las inundaciones y los deslizamientos
han sido las principales causas de daño, especialmente lo que hemos enfrentado en el 2020, un año sumamente complejo, con un escenario sin precedentes, en el que estuvimos en una emergencia continua, ocasionada por el COVID y por los distintos eventos climatológicos que nos afectaron. Alrededor de 30 tormentas afectaron el territorio centroamericano. Y obviamente, pues todas estas acciones fortalecen nuestras capacidades de preparación y de respuesta para los desastres. Según también estudios referidos en el informe del índice de riesgo climático global, se dice que, menciona más bien que el número de huracanes de gran magnitud se va a incrementar, por lo que cada décimo de grado de la temperatura media mundial está también exacerbando esta situación. Esperamos 17 tormentas tropicales, de los cuales 4 pudieran ser categoría alta, y la probabilidad de entre 6 a 8 huracanes. Por otra parte, de acuerdo a este mismo índice para el 2021, es importante señalar que 4 de nuestros países están en el ranking de los 20 países a nivel global más afectados por los eventos climáticos extremos. También, según el informe de Centroamérica Resiliente, que fue desarrollado por el Banco Mundial, define que el coste económico de los desastres climáticos e hidrometeorológicos, sequías, inundaciones, entre otros, que se han registrado en nuestros países en los últimos 20 años, es de alrededor de 37.338 millones de dólares. La pandemia también, que nos ha tocado enfrentar y que seguimos en esta situación compleja del COVID-19, ha reiterado el hecho de que tanto los riesgos como la vulnerabilidad son sistémicos y están interconectados. Por lo tanto, es importante fortalecer nuestras capacidades, especialmente frente a los riesgos climáticos. Entre los desafíos más importantes que tenemos en nuestros países se encuentra gestionar el riesgo desde una perspectiva de la prevención, y eso forma parte de una de nuestras prioridades. Cambiar de un enfoque reactivo a un enfoque preventivo, y sobre todo que esté sustentado en información y en herramientas analíticas, así también como el financiamiento, la inclusión, la coordinación interinstitucional y la planificación urbana. Todos estos elementos están fundamentados en nuestro marco orientador que constituye la política centroamericana en gestión integral de riesgo, y obviamente que también contribuye a la agenda estratégica regional del sistema de integración centroamericana. Estamos conscientes de que el cambio climático pues, nos genera daños y efectos adversos acumulados por muchos años a nivel global y a nivel de nuestra región, y que los impactos de este fenómeno tienen en este momento y seguirán teniendo en Centroamérica una situación económica, política y social compleja y sobre todo muy endeble, por lo que necesitamos actuar juntos, seguir superando de manera articulada y sobre todo de manera conjunta las desigualdades, el deterioro ambiental, y sobre todo que nos permita convertirnos en sociedades más incluyentes y sostenibles y seguir contribuyendo a la región de oportunidades que todos estamos comprometidos, y a una Centroamérica más segura, más resiliente y más sostenible. Espero que disfruten este webinar, y nuevamente muchísimas gracias a Susi Girón por parte de CEPREDENAC y al licenciado Herrera, que van a estar a cargo de esta importante actividad, y a ustedes participantes por darnos su tiempo y sobre todo por incorporarse en esta iniciativa tan importante que es el CEPREDENAC que estamos impulsando. Éxitos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora secretaria, por su saludo. Y luego de ese recorrido informativo que nos ha dado la secretaria ejecutivo, pues obviamente bajo su liderazgo es necesario vincular la academia con lo técnico para esa búsqueda de soluciones que la licenciada nos manifestaba. Muchísimas gracias, licenciada Herrera. Voy entonces a presentarles ahora mismo al licenciado Silvio Rodríguez, quien va a acompañarnos en esta importante mañana. Es investigador del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala. Desde el 2008 es egresado de la licenciatura de Educación de la UVG con especialidad en Educación de las Ciencias Específicas de la Química y Biología. Desde el marzo de 2021 participa en una investigación regional Guatemala, Costa Rica y Honduras para el avance de la investigación científica enfocada en amenazas hidrometeorológicas como parte del mecanismo de acción basada en pronósticos.
Del 2019 a la fecha participa en la elaboración de la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y primer informe bienal de actualización de Guatemala. Como verán, contamos la mañana de hoy con una persona sumamente importante, licenciado Silvio Herrera. Gracias por acompañarnos en este proceso tan importante. Gracias por compartir la información, sus conocimientos a todos los participantes de este webinario que forma parte de la estrategia de formación académica de certificación del conocimiento liderado por nuestra secretaria ejecutiva, la licenciada Claudia Herrera. Bienvenida, licenciado Silvio Herrera, y le dejo el espacio. Solamente me permito manifestarle a los participantes que nos pueden anotar sus consultas y preguntas en el chat, por favor, para que al final el licenciado Herrera nos pueda compartir información importante sobre las preguntas e inquietudes. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias nuevamente y el espacio es suyo. Un gusto, licenciada Susi. Para mí es un placer acompañarles. Coincidimos muchísimo con las palabras de la licenciada Herrera también y pues vamos a poder aportar nosotros con el trabajo que estamos haciendo desde Guatemala en la Universidad del Valle de Guatemala y también en otros espacios a nivel nacional. Voy a compartir la pantalla. Yo creo que... Sí, licenciado, se ve. Es correcto. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Bueno, el día de hoy pues nos hemos reunido aquí para poderles compartir experiencias y también algunos insumos de información que se ha generado sobre el avance en la gestión de riesgos ante el cambio climático, con un enfoque en las lecciones de las experiencias recientes que nosotros pues hemos vivido en la región. Antes de empezar, yo quisiera pues darles un poco de contexto sobre la participación de la Universidad del Valle de Guatemala a través del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad. El tema de cambio climático se ha venido avanzando en la Universidad del Valle desde hace ya bastantes años. Incluso uno de nuestros miembros de la comunidad educativa forma parte del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, que es una red de científicos a nivel mundial que están desarrollando investigación y avance en el conocimiento sobre la amenaza y el cambio climático en todo el mundo. En este sentido, pues nosotros estamos participando en la recopilación de toda la información sobre cambio climático para el país a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En ese contexto, pues nosotros queremos trasladar esta experiencia a nivel regional y pues poder aprender juntos de todo lo que se ha avanzado. Antes de pasar a la parte de la experiencia de Guatemala, yo sí quisiera tener como un panorama sobre la visión global del cambio climático. Y en ese sentido, quiero mostrarles pues este esquema que muestra a los impulsores del riesgo, que está basado pues en el reporte que hizo la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres sobre cuáles son todos aquellos componentes, aquellas situaciones o factores que pues impulsan el riesgo. Y si se dan cuenta ustedes acá en la gráfica, pues aparece el cambio climático como uno de los impulsores, junto pues a otras situaciones y a otras problemáticas que están generando o aumentando el riesgo en la región. Cabe resaltar, y es muy importante, que el cambio climático a la vez también contribuye o tiene que ver en el aumento de algunos de estos fenómenos o situaciones,
como por ejemplo hay estudios recientes acá en la región donde están vinculando también los desplazamientos y migraciones masivas al cambio climático. También sabemos que la variabilidad climática afecta mucho a las precipitaciones y a la temperatura principalmente, y eso pues influye mucho en la agricultura y en los cultivos de la región, principalmente en aquellos estacionales que dependen mucho del recurso hídrico. Solamente aclarar que quisiera pues pasar unas diapositivas un poco rápido para recordarnos algunos conceptos sobre cambio climático. Y pues esta información está basada en el 5º informe de evaluación que presentó este panel intergubernamental del que les he hablado, que reúne a muchos expertos sobre cambio climático. Conceptos importantes que siempre salen a luz cuando hablamos de cambio climático, y uno de ellos pues es el calentamiento global, otro es el cambio climático antropogénico, y el último es la variabilidad climática. Todos sabemos que en los últimos 150 años los seres humanos hemos contaminado la atmósfera con exceso de gases de efecto invernadero que por las actividades humanas o antropogénicas han llegado a la atmósfera. Estos gases de efecto invernadero tienen pues esa capacidad, digamos, de capturar calor, y por lo tanto surge o se ha agudizado el conocido calentamiento global. Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, en la línea gris, digámosle así, ven que a partir de mediados del siglo XX, el tema del cambio de temperatura se agudiza y empieza a aumentar. La diferencia entre las dos líneas es que la línea gris, o sea esta, solo contempla pues temperatura sobre la superficie de la Tierra, y la otra contempla también la variable sobre los océanos, o sea, también la temperatura de la superficie de los océanos. Pero si se dan cuenta, hasta la actualidad sí ha habido un aumento de aproximadamente 1.5 grados con respecto a la temperatura de hace 150 años. También esta otra gráfica que ustedes ven ahí tiene que ver con el concepto de variabilidad climática. La lluvia siempre presenta patrones variables. Hay un aumento, si se dan cuenta, hay un aumento de lluvias o de precipitación en algunas regiones. En este mapa pueden ver que en algunas regiones aumentan las lluvias, y en otras pues el tema de las sequías o de la disminución de lluvias muestra un comportamiento también en aumento. Si se dan cuenta, hay una intensificación de las regiones denominadas secas en el mundo. Y eso pues ha sido una de las observaciones y estudios que el IPCC ha ido también avanzando para entender cómo la variabilidad climática nos está afectando. Y pues luego viene la gran discusión, ¿verdad?, sobre qué causa el calentamiento global. Bueno, algo que está claro y está aceptado por muchísimos expertos es que el calentamiento que se observa desde mediados del siglo XX sí tiene una influencia humana. ¿Por qué razón? Básicamente, si ustedes observan acá, ven esta línea negra que se extiende hasta acá, hasta esta parte, ¿verdad? Arriba de los 0.5 grados. Esta línea lo que representa es el aumento de temperatura, pero el aumento de temperatura no coincide con el cambio natural, digamos así, del clima, el cambio natural de la temperatura.
En cambio, cuando nosotros combinamos el factor humano, o sea, cuando combinamos lo natural, porque todos sabemos pues, que el clima siempre ha cambiado, el clima, vemos que durante periodos largos de tiempo, muy largos de tiempo, el clima tiende a cambiar y la Tierra ha experimentado épocas frías y épocas calientes. Esta variabilidad, si luego la combinamos con factores antropogénicos que tienen que ver con emisión de gases de efecto invernadero, sí coincide, ¿verdad? Coincide ese crecimiento, y ya abajo ustedes pueden ver que ambas tendencias pues coinciden. Entonces, muchos estudios y es de amplio reconocimiento que hay una influencia humana que genera este calentamiento global. Y también un poco rapidito, algunos quizás están más familiarizados con estas gráficas, quizás algunos no, pero la gráfica que ustedes ven aquí a la izquierda, que es esta de acá, presenta unos escenarios a futuro sobre la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la gráfica se presentan 4 escenarios. Si ustedes pueden notar ahí la diferencia como entre los colores. Acá tenemos un escenario, digámosle, pesimista o crítico, y en la como franja celeste tenemos un escenario pues mucho más optimista. La diferencia está en que si nosotros continuamos con las actividades humanas y con la misma cantidad de emisiones enviadas a la atmósfera, para el 2100, este escenario crítico pues, nos refleja que la temperatura puede aumentar de 3.2 grados a 5.4. O sea, la verdad es una alteración bastante crítica para la vida en los ecosistemas de la Tierra. Y en todo caso, el escenario optimista pues refleja igual un aumento de 1 grado adicional a la temperatura que tenemos actualmente. Ustedes se preguntarán cómo logramos que este escenario no sea el futuro para 2100, que sea este escenario mucho más optimista. Pues eso depende mucho de qué tanto los países y todos nos pongamos de acuerdo sobre el uso, por ejemplo, o dejar de usar combustibles fósiles, que son los que pues emiten principalmente muchos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y gran parte de las negociaciones y acuerdos globales que se están tratando de concretar pues tienen que ver con eso, ¿verdad? Una reducción de emisiones para evitar pues escenarios catastróficos, porque si ustedes ven la gráfica de aquí de lado, también observan que bajo este escenario crítico o pesimista, el nivel del mar puede aumentar hasta 1 metro. Hay un debate también ahí sobre los efectos que pueda tener ese aumento. Quizá el debate tiene que ver con qué tan críticos o no pueden ser esos efectos dependiendo de la región, porque, por ejemplo, en algunos países de Estados Unidos o algunos países europeos sí hay grandes ciudades que están cercanas a las costas. En el caso de Guatemala, la experiencia es que pues las costas están menos pobladas. Pero aún así, el escenario pues optimista también refleja un aumento en el nivel del mar. Y pues esta tabla, esta tabla que ustedes ven acá, traduce mejor la información que estaba en la gráfica, y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que en este escenario pesimista, la temperatura igual pues se espera que aumente en 1.6 grados Celsius y que pueda estar en este rango para 2031, 2050 se puede dar esta tendencia,
Pero si, como les decía, se reducen las emisiones, pues se puede mantener la misma temperatura para 2100. Eso cambia con el escenario crítico, porque si ustedes se dan cuenta, puede haber un aumento de hasta 2 grados Celsius en un rango de 1.5 a 2.4 para 2050. Y para 2100 la temperatura podría aumentar en un 4.3%. Más adelante vamos a ver cómo el aumento de solamente 1 grado o menos puede ser ya catastrófico para algunos ecosistemas. Bueno, y este contexto mundial y global nos da una idea y un panorama para poder entender cómo está la situación en el mundo, pero todos los países del globo, todos los países se han comprometido a hacer ciertos trabajos, digamos, a poder avanzar de alguna u otra forma en la adaptación y en la mitigación del cambio climático. Todos los esfuerzos globales se están pues articulando a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, donde los países se han comprometido conforme algunas categorías. Hay países, los denominados países desarrollados, que tienen como compromisos y acuerdos mucho más intensos, con metas mucho más elevadas, y pues los países no desarrollados que están en esta categoría, o en desarrollo más bien dicho, tienen pues algunas contribuciones y algunas metas voluntarias y que deben cumplir en ciertos periodos de tiempo, y la Convención Marco pues, de las Naciones Unidas sobre el cambio climático lo que hace es que solicita informes o reportes periódicos a los países para que puedan ir presentando todos los avances que tengan, tanto en la mitigación, que aquí aclaro, ¿verdad? Porque mitigación en cambio climático se refiere a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque cuando trasladamos el término de mitigación a gestión de riesgo, generalmente hablamos de reducción de impactos. En este caso, pues, solo aclarar a qué se refiere. En el caso de Guatemala, que es la experiencia que nosotros queremos compartirles y de alguna u otra forma estar vinculando también con la región, desde el 2019, pues está conformando e integrando el reporte que se debe presentar a esta convención que se llama Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y Primer Informe Bienal de Actualización. ¿Qué son estos documentos? Pues ambos son compromisos internacionales de gran relevancia para cada país. La comunicación es un principal instrumento de reporte que lo que busca es comunicar perspectivas, avances y situaciones de emisiones y vulnerabilidad a la convención, y se debe presentar cada 4 años para que el país pueda darle seguimiento a las acciones de adaptación y mitigación que se ha propuesto. El informe bienal de actualización lo que hace es que mejora el reporte ante la convención, pero específicamente sobre el tema de emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación de esos gases. Los informes bienales se entregan cada 2 años, a diferencia de la comunicación que se entrega cada 4 años, y también pasa por un proceso de consulta y análisis internacional que lo que busca es pues incrementar que la información de las acciones y sus efectos estén siendo transparentes. Nosotros tal vez quiero aclarar que pues este reporte lo hace el país, o sea, es un reporte de Guatemala, y el encargado, la institución rectora es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros como universidad pues apoyamos los esfuerzos del Ministerio de Ambiente en recopilar, reunir y presentar esta información
para el trabajo con los múltiples actores que aportan los insumos para los documentos. Guatemala presentó su primera comunicación en el año 2002 con inventarios de gases de efecto invernadero al año 1990. La segunda comunicación nacional la presentó en el año 2016 y lo que presentó son inventarios de los años 94, 2000 y 2005. Y la tercera comunicación nacional de cambio climático que se está trabajando, está en elaboración, se va a presentar este año en 2021 y con inventarios de gases actualizados hasta el año 2016. Aquí hay un cuadro que resume el avance de algunos países de las Américas en la presentación de las comunicaciones nacionales. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana ya presentaron su tercera comunicación nacional de cambio climático. Entonces, si tenemos audiencia de estos países acá, pues ustedes pueden consultar toda la información más actualizada de su país en estos reportes que han sido presentados en estos años. Por ejemplo, El Salvador lo presentó en 2018, igual que Nicaragua y Panamá. Costa Rica la presentó en 2014 y Honduras recién presentó su tercera comunicación el año 2020. Tenemos el caso excepcional de México. México es el único país de los países no anexo 1, o sea, los países en desarrollo, el único que ha presentado la sexta comunicación nacional. O sea, ya ha hecho 6 reportes sobre sus avances. El caso de Uruguay es similar porque ha presentado 5 comunicaciones y el caso de Brasil, que va por su 4ª comunicación. Como les digo, esto es importante porque la información que les voy a presentar acá súper resumida de la experiencia de Guatemala también es una experiencia que puede servirle a todos para poder tener acceso o participar en estos procesos en sus países. En el contenido de la tercera comunicación nacional de cambio climático de Guatemala está organizado en 7 capítulos y quisiera hacer énfasis en una de las, digamos, de los avances en este acercamiento para el conocimiento y la comprensión del riesgo desde los estudios sobre cambio climático. Y es la primera vez que Guatemala presenta un capítulo en la comunicación que está enfocada en el riesgo climático. La primera y segunda comunicación tenían el enfoque en vulnerabilidad porque ustedes saben que era como el abordaje y la perspectiva que se manejaba hasta hace poco. Hasta que pues el IPCC también propone una nueva forma de análisis y más adelante les voy a mostrar a qué me refiero con esto, ¿verdad? Pero nosotros vemos este capítulo como un avance de país para poder encontrar esos vínculos y unir esos esfuerzos entre los expertos de cambio climático y los expertos de gestión de riesgo de desastres para poder comprender el riesgo en cada país. Les hablaba acerca de este esquemita que ustedes ven ahí. Este es un esquema que explica el riesgo de desastres por eventos extremos. Si ustedes se dan cuenta, el riesgo pues ahora se posiciona como en el eje central del análisis y la vulnerabilidad es un componente de este riesgo que en conjunto con las amenazas o los peligros y la exposición permiten establecer esa probabilidad, ¿verdad?, de que ocurra un desastre.
Y si ustedes se dan cuenta, el riesgo pues se va a explicar o expresar a través de la cantidad de fenómenos extremos que todos sabemos que van en aumento, la exposición que también está en aumento en todos los países y la alta vulnerabilidad que se vive, ¿verdad? En nuestra región, en nuestros países. Entonces, no sé si todos tienen familiaridad con este esquema, pero si nos damos cuenta, pues el riesgo se intensifica tomando en cuenta los procesos socioeconómicos como las medidas de adaptación y mitigación que los países puedan implementar, el tema de gobernanza, etcétera, y también se ve intensificado por el clima, ya sea por la variabilidad natural del clima, de la que hablábamos, de la que es más lenta, etcétera, y el cambio climático antropogénico que está vinculado con las actividades humanas por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, tanto el clima y los procesos generan impactos, ¿verdad? En doble vía. Y esta es como la forma de análisis que el IPCC propuso en su informe o en su reporte de 2014. Copié, esta es una captura de pantalla de un evento reciente que estuvo este año, organizado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo de la Universidad del Valle de Guatemala, para reunir a los expertos regionales sobre cambio climático para ir analizando las nuevas perspectivas y la nueva información que va a contribuir a un sexto informe que el IPCC va a publicar muy pronto, muy próximamente. Entonces, solo quería mostrarles cómo también desde los expertos ya este enfoque pues está siendo aplicado para todos los análisis y también cómo la vulnerabilidad se puede ir como desagregando en otro tipo de categorías como las condiciones inseguras de los países, presiones dinámicas que existen o las causas raíz de la vulnerabilidad. Solamente mostrarles que este capítulo 4 pues es un esfuerzo de Guatemala para poder comprender el riesgo y también poder tener una perspectiva nacional de las situaciones a las que nos vamos a enfrentar, que nos estamos enfrentando y nos podemos enfrentar. Nosotros en el capítulo se hace un análisis del riesgo climático a nivel de sectores de nuestro Plan Nacional de Acción contra el Cambio Climático. Entonces, estos son sectores donde el país a través de este plan se propone acciones para poder avanzar en la adaptación al cambio climático. Y aquí creo que es importante recalcar que en el caso de cambio climático, cuando se habla de riesgo, específicamente se trata de eventos hidrometeorológicos que están vinculados con temperatura, precipitación, como por ejemplo sequías, tormentas, deslizamientos que están vinculados al exceso de humedad o al exceso de precipitación. En el análisis de riesgo climático, pues no están contemplados los eventos tales como erupciones volcánicas, sismos y entre otros de esta naturaleza. En el caso de Guatemala, pues la experiencia es, según esta información que se obtuvo de 37 estaciones climáticas, es que el país sí también está experimentando un aumento de la temperatura. Si se dan cuenta, la línea intermedia, esta color anaranjada, muestra cómo la temperatura promedio en el país ha aumentado como 0.6 grados en este periodo que se trabajó de 1973 al 2019. También en este reporte se presenta cómo también
el país ha reportado y registrado un aumento o un incremento en la precipitación. Este incremento es de 122 milímetros aproximadamente, y es importante resaltar que el aumento de la precipitación no se traduce como en que está lloviendo periódicamente, que está lloviendo lo suficiente, sino que este aumento se traduce en lluvias intensas que están concentradas en menos días del año. Y ustedes saben que las lluvias intensas también ocasionan problemas para los agricultores, para la agricultura y también para las actividades humanas. Otro fenómeno que se está reportando son las anomalías de temperatura y precipitación. De este lado del mapa ustedes ven el área que abarca Guatemala, y en distintos colores ustedes pueden observar cómo la temperatura es distinta de acuerdo a las regiones del país. Por ejemplo, si ustedes ven estos como colores más intensos, ¿verdad? Más oscuros, tienen que ver con temperaturas más altas, ¿verdad? Entonces, digamos así, más calor, en palabras mucho más sencillas. Y vemos acá que, y si se dan cuenta, no es, o sea, no es uniforme la distribución de esos cambios en la temperatura. Y lo mismo pasa con la precipitación, porque las lluvias también están presentándose de distinta intensidad en regiones donde llueve mucho más que en otras donde llueve menos. Y pues en el país también se han desarrollado mapas que muestran cómo Guatemala está expuesto a las amenazas. Aquí ven ustedes este primer mapa, cómo hay distintas amenazas en el país, como por ejemplo sequías, inundaciones, heladas, deslizamientos, etcétera, y en algunos casos combinaciones de ambos. Por ejemplo, acá hay sequías y también hay inundaciones, y por acá vemos heladas con otro tipo de fenómenos como deslizamientos. Más esto pues refleja cómo el país está expuesto a cualquier amenaza que se pueda presentar, y en este otro mapa ustedes pueden ver también los índices de vulnerabilidad que se vuelven más críticos según la intensidad de los colores. Los colores más oscuros reflejan áreas del país que están como muy expuestas, que son muy vulnerables, perdón. Entonces, y como ustedes saben, pues esa combinación de información y de mapas nos hace posible definir un índice de riesgo para el país. Y en este caso, este mapa pues es desarrollado a través de una plataforma que seguramente muchos de ustedes conocen, que es la plataforma Inform, que gestiona la Coordinación de Desastres en Guatemala. Bueno, pues hay algunas imágenes que reflejan gráficamente la exposición, ¿verdad? O sea, esta casa ubicada en un lugar muy expuesto a la crecida repentina de un río que la posiciona en riesgo alto y ocasiona los desastres. Otro dato importante que va en este informe es cómo también en el país se han registrado un mayor número de eventos climáticos extremos en el periodo 2010-2019. Aquí pueden ver ustedes en las pérdidas económicas de este lado, cuántas pérdidas han habido por evento, y de este lado cuántos eventos se han registrado. Si se dan cuenta, en 2000-2009 se registraron arriba de 20 eventos, y en el periodo 2010-2019 se han registrado alrededor de 90 eventos. Entonces, eso también nos muestra cómo debemos prepararnos mejor
ante cualquier tipo de riesgos y cómo debemos trabajar también en la prevención de estos riesgos y en la reducción. Tenemos una imagen reciente que fue tomada en una pues, de las áreas afectadas por las tormentas Eta y Iota. Uno de los aprendizajes de esto es que, si ustedes ven, aquí tenemos los datos oficiales de Guatemala sobre los daños y pérdidas que ocurrieron a raíz de estos eventos extremos. Y si ustedes se toman el tiempo, pueden verificar, muchas veces los datos también no coinciden o tienen algún tipo de diferencia con otros reportes. Entonces, un aprendizaje que tenemos como sector académico y también estoy seguro que como gobierno es poder tener mejores mecanismos para el registro de la información, de manera que pues toda la información sea mucho más o sea ingresada de una forma en que pues se reduzca esa diferencia entre datos de uno u otro reporte. Ese ha sido un aprendizaje también de estas tormentas. Solamente una gráfica que también está en este reporte de evaluación de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, donde también muestran cómo los eventos y las pérdidas han aumentado, pero organizadas de acuerdo a los distintos acuerdos internacionales que se han desarrollado a lo largo del tiempo, desde el año 90 hasta el 2020. Este aumento en las muertes acá, en el periodo 2015 a la fecha, es sumamente elevado porque contempla también las muertes por la pandemia, por la COVID-19. Entonces, pero si se dan cuenta, los afectados y las personas, o sea, las personas afectadas directa o indirectamente y las pérdidas económicas solo son de eventos por desastres o de desastres, pérdidas por desastres. Y ya casi para terminar, me toca un poquito volver al contexto internacional, porque ustedes dirán, ¿por qué un aumento de temperatura nos debe preocupar? ¿Por qué nos debe llamar tanto la atención? Y esto tiene que ver porque, si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica ven que el solo aumento de 1 grado de temperatura, que ya lo tenemos o lo teníamos a 2015, puede tener efectos catastróficos en los arrecifes de coral, por ejemplo. Un aumento de 1.5 va a tener efectos en los manglares. Y así nos vamos dando cuenta cómo el aumento de temperatura tiene efectos también catastróficos e irreversibles en regiones como el Ártico, los efectos en los ecosistemas terrestres, en el turismo, en la salud humana. Vamos viendo cómo sí, el aumento de temperatura puede alterar muchas de las actividades que nosotros tenemos y a las cuales debemos prepararnos y anticiparnos. En este sentido, ya casi para ir cerrando, pues quiero contarles experiencias también que hemos mantenido en Guatemala a través del trabajo de una red de universidades, que es la Plataforma Guatemalteca Interuniversitaria para la Gestión de Riesgo de Desastres. Esta plataforma, de la cual yo soy miembro, representante de la UVG, reúne a 12 universidades guatemaltecas, 11 privadas y la única universidad nacional, desde el 2017, para el avance también en la gestión para la reducción de riesgo de desastres desde el sector académico. Tenemos también la oportunidad de contar con el asesoramiento de nuestros entes rectores, como el INSIBUME y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, y organizaciones de relevancia nacional, como la Cruz Roja Guatemalteca, y organizaciones como PCI. En Guatemala, como les decía, también tenemos representantes expertos ante el IPCC, que es este panel intergubernamental global de expertos sobre cambio climático, que también acá forman un sistema guatemalteco de ciencias del cambio climático,
que en el país son la entidad académica referente en el tema de cambio climático. Y precisamente en el 2019 ellos también hicieron un reporte sobre la evaluación de la situación del cambio climático en Guatemala. Y como Interú, creemos importante poder tener estos enlaces, y algunos de estos enlaces y algunas de estas vinculaciones las hemos logrado a través de eventos como el primer Congreso Interuniversitario sobre Gestión de Riesgo de Desastres en Guatemala, que se desarrolló en 2020. La coordinación para la GRD y el cambio climático es importantísima, porque sabemos que los escenarios y la información que el sector de cambio climático está generando contribuye muchísimo también al trabajo que durante muchos años más atrás vienen realizando los expertos en la gestión de riesgo de desastres. Y quizás para finalizar, solamente comentarles pues algunas recomendaciones de expertos en cambio climático de Guatemala que hicieron en este congreso universitario, que tiene sentido y vinculación en las experiencias nacionales, porque al igual que la región, en Guatemala también el año pasado sabemos que fue un año muy atípico, un año que nos enfrentó a un número elevado de eventos extremos hidrometeorológicos, y en un contexto de pandemia que todos sabíamos que la coordinación para poder atender personas en albergues iba a ser mucho más compleja, tomando en cuenta que había que mantener pues estas normas de distanciamiento social, y también había que trabajar toda la parte de la prevención de la COVID-19, que complicó la situación para el país. Y pues ahí les dejo en pantalla estas recomendaciones, que en algunas pues hemos avanzado. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando un estudio reciente para poder alertar, digamos así, poder anticipar con mayor tiempo los impactos de tormentas en territorios que puedan ser afectados. Este es un estudio que estamos trabajando regionalmente con la Universidad de Costa Rica, la Universidad Autónoma de Honduras, en coordinación con la Cruz Roja Alemana. Y también me di cuenta, o hemos estado ahí también revisando las recomendaciones y también los aprendizajes que desde la CEPREDENAC se han socializado, y creemos muy valioso poder trabajar en conjunto los dos sectores para poder avanzar, como decía la licenciada Herrera desde un inicio, en una Centroamérica más segura y más resiliente. Bueno, espero haberles dejado este panorama nacional que pueda ser útiles para ustedes en cada país, y pues quisiera escucharles también de experiencias del país, o sus preguntas si las tuvieran. Les dejo el contacto por si quisieran ampliación de información, o si tuvieran alguna observación o cualquier comunicación, lo pueden hacer ahí a mi correo institucional. Un gusto. Entonces, licenciada Susi, los dejo para poder gestionar las preguntas. Muchísimas gracias, licenciado Herrera. Efectivamente, en la segunda parte de las preguntas y respuestas, queríamos compartirles que el licenciado Herrera, durante el 2018 y 2020, sigue siendo parte de la plataforma guatemalteca interuniversitaria de gestión de riesgo INTERU. En el 2020 fue coordinador de la plataforma INTERU, y bajo su liderazgo efectivamente desarrollando el foro interuniversitario al que hacía mención el licenciado Herrera. Con esa gran experiencia también ha formado parte de la planificación de la política pública para la gestión ambiental en temas como la degradación de la tierra, la desertificación y la sequía. Damos paso entonces en este momento a las preguntas y respuestas, donde ya tenemos dos que se las agrupo. Nos mencionaba los escenarios del COVID y nos consultan
siendo el COVID un tema nuevo, pero que se puede convertir en un impulsor de riesgo a futuro, si existe algún mecanismo o si se está pensando en algún mecanismo para la contención de dicho proceso. Y la segunda consulta es, ¿por qué llamamos extremos, eventos extremos o fenómenos extremos si aún no se rompe la escala de valor? Gracias por su respuesta, licenciado Herrera. Tiene su micrófono apagado, licenciado. Sí, sí, muy buenas preguntas. No sé si estoy muy seguro si comprendí al 100% la primera sobre la pandemia por COVID-19. Bueno, voy a hablar desde la experiencia de las universidades primero. Quizás por ahí tengo respuestas mucho más concretas. Yo creo que, al menos como universidades, desde que la pandemia inició, una de las medidas iniciales y básicas para su mitigación, o sea, la mitigación de los efectos de la pandemia, fue poder organizar el trabajo y también en los procesos de aprendizaje de forma virtual, asincrónica y sincrónicamente. Desde mi punto de vista, creo que como universidades, esta experiencia de mitigar los efectos sobre la salud de los miembros de las universidades y de los estudiantes, docentes, investigadores, tuvo efectos bastante interesantes. Quizá en este momento no podemos hacer un análisis sobre si la tendencia en las universidades al contagio, por ejemplo, fue menor en comparación a otros grupos de población. Sería muy interesante quizá poder entender o interpretar esto, ¿verdad? Cómo las universidades sí tuvieron éxito o no mucho, o qué tanto éxito tuvieron en la reducción de contagios, al menos de su población y de su comunidad. También hemos estado como universidades considerando, haciendo un análisis también, no solo no solo para la pandemia, sino pensando como en el riesgo desde un enfoque mucho más sistémico, también cómo las poblaciones donde hay más sedes universitarias han respondido mejor o no, o cuál ha sido las capacidades instaladas de la población, si las universidades tienen impactos en esos territorios, ¿verdad? Como les decía, más concretamente, quizá esto pueda ser una de las respuestas más concretas que tenemos. Las universidades en Guatemala se anticiparon dentro de sus capacidades y posibilidades a la investigación, a la dotación de insumos, a hospitales. Nosotros pues sí tenemos un registro y una documentación de cómo sí se hicieron actividades y acciones anticipatorias, como desde también protocolos en las universidades, que han permitido mitigarlo a grandes rasgos, pero como les digo, quizá debamos como profundizar y poder trabajar en ese sentido, ¿verdad? No sé si por ahí vamos, ¿verdad? Por ahí sí, creo que entendí la respuesta. Es correcto, con relación a que el COVID en estos nuevos escenarios se puede convertir en un impulsor más de los que usted nos mostró para el riesgo. Y la segunda consulta era ¿por qué les llamamos extremos, fenómenos extremos o eventos extremos si aún no se rompe la escala? Sí, muy buena pregunta. Me imagino que pues viene de alguien que está muy involucrado en meteorología, ¿verdad? Y en temas climáticos. Sí, la verdad es una buena pregunta. La verdad, creo que depende mucho de los países
para tener quizás la mayor exactitud sobre algunos indicadores para poder determinar qué tan extremos o no fueron, ¿verdad? Si nos damos cuenta, y si ven las gráficas, si regresamos mentalmente al tema de las gráficas, ustedes pueden notar que si estos eventos han desencadenado mayores impactos, ¿verdad? Tenemos más pérdidas económicas, tenemos más poblaciones afectadas. Quizás es una buena pregunta para la discusión que debamos retomar para ir como a la terminología, ir un poco también a la parte de la definición conceptual y determinar por qué razón les estamos llamando extremos, si estamos contemplando también estos efectos que los eventos están teniendo, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Una consulta, bajo su experiencia, bajo todo este recorrido que ha tenido, ¿qué opinión le merece cuando en algún momento nuestros participantes sienten o perciben que a pesar de que sean esfuerzos, no hay cambios significativos? Desde mi óptica puedo compartirles que el inventario que se tiene ya es un avance, que los informes que se tienen ya son un avance, pero nos gustaría conocer su opinión al respecto, licenciado Herrera. Nos preguntan desde Facebook. Muchas gracias, Susi. Sí, yo creo que hay una percepción que muchas veces tiene sentido, porque muchas veces la población en general y algunos grupos de población en el país no perciben, ¿verdad? Como todos estos esfuerzos que hay alrededor, porque también todos sabemos que desde las universidades, por ejemplo, la parte de investigación se desarrolla, digamos, en un contexto que inicialmente es difícil para la divulgación. O sea, todas las metodologías, los formatos, los esquemas de investigación, aunque se están transformando, por supuesto, están en un esquema que normalmente lo sabemos y se está discutiendo, no avanza hacia la población en general. Eso desde el sector académico. Entonces ya hay como personas interesadas en la divulgación de la ciencia que están haciendo aportes significativos para que toda esta información y conocimiento no sea solamente un artículo científico que se queda engavetado, sino que también pueda ser información viva y útil para la población. Tal vez aterrizando en la respuesta, sí hay avances. Por ejemplo, este inventario, como Susi lo menciona, también en Guatemala ya hay un sistema nacional conocido como el SNIC, que es el Sistema Nacional de Inventario de Cambio Climático. Entonces, este SNIC va a ser un portal en Internet al que cualquier persona va a tener acceso a toda la información y pueda, de los datos que tiene y con los datos que cuenta, poder hacer sus propios análisis, sus propias consultas. Lógicamente, hay una gran brecha que avanzar, ¿verdad? Como por ejemplo, que toda esta información que se generó se transforme en una versión para este archivo digital que tenga acceso a todo público. Y la otra situación es cómo se puede mediar la información para que esté mejor presentada para los tomadores de decisiones o para la población en general que esté interesada en conocer datos y hacer sus propios análisis. También, por ejemplo, este esfuerzo conjunto entre sectores que trabajamos como acercar a la academia, acercar a las instituciones de gobierno, a la sociedad civil, también pues ha tenido bastantes impactos y muy buenos impactos hasta el momento para el avance de la investigación. Lo que sí es que en la academia en Guatemala está empezando, eso lo reconocemos, en el tema de
gestión para reducción de desastres. La academia está empezando, las universidades no forman, algunas excepciones, no están formando profesionales para atender estas situaciones. Entonces creo que esperamos que todos estos aportes sí vayan a tener un impacto en la población más adelante. Muchísimas gracias, licenciado Herrera. Entonces, no tenemos más consultas, más preguntas, solamente las felicitaciones desde Colombia, Centroamérica, República Dominicana, México, relacionado a su presentación, a la intervención. Sin embargo, agradecemos muchísimos y este es un ejemplo de los avances que queremos vincular desde el CEPREDENAC con la academia para esa búsqueda de soluciones y que sean tangibles, que sean muy perceptivas dentro de la población y que obviamente inviten a asumir esa responsabilidad individual y colectiva para construir esa sociedad más segura y resiliente, como nos lo decía la secretaria ejecutiva del CEPREDENAC, la licenciada Claudia Herrera. Esta es una de sus iniciativas para acercarnos, para trasladar información que se convierta en conocimiento y poder que ese conocimiento se convierta en la práctica cotidiana de nuestras acciones en esa interrelación con los sistemas ambientales, con los sistemas que forman parte de la gestión integral de riesgo y asumir esos retos que nos espera a toda la sociedad. Muchísimas gracias por su participación. Agradecemos antes de retirarse de poder llenar el formulario de registro que lo hemos compartido en el chat, por favor. Y nuevamente desde el CEPREDENAC agradecemos el valioso apoyo, la experiencia del licenciado Silvio Herrera, con quien seguramente vamos a compartir otros espacios de interés. Les invitamos también a seguir nuestras redes para ser parte de todo este proceso de ciclo de formación que el CEPREDENAC tiene preparado para ustedes con diferentes temas de importancia, de vinculación a la gestión de riesgo y de adaptación al cambio climático. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los vemos en la próxima. Nos acompaña la licenciada Herrera para el saludo final. Licenciada, le cedo la palabra. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias nuevamente por su amplia participación y sobre todo por su interés. Veo algunos comentarios de que no han podido acceder al link. Vamos a hacer los ajustes correspondientes para que todos puedan tener este enlace y se puedan registrar tal cual lo señaló Susi. Nuevamente, Silvio, una participación de lujo, ¿verdad? Muchísimas gracias por ese enriquecimiento para nuestros entes rectores, para nuestras entidades de protección civil y de gestión de riesgo, pero sobre todo para todos los actores estratégicos que forman parte de este esfuerzo que estamos impulsando para el fortalecimiento de las capacidades en la gestión de riesgo y sobre todo la adaptación al cambio climático. Esperamos poder contar nuevamente con el apoyo de la Universidad del Valle, un actor estratégico para el CEPREDENAC, con quien también tenemos una serie de iniciativas ya programadas, entre ellas un foro universitario, y aquí aprovecho también a invitarles y a estar pendientes, como señalaba Susi, de nuestras redes sociales y de todos nuestros procesos formativos que semanalmente estamos desarrollando con el objetivo de fortalecer la prioridad del marco de Sendai sobre conocimiento de riesgo y sobre todo las capacidades de reducción de riesgo, desastre y de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático de nuestros países. Éxitos, que tengan buen día y esperamos verlos la semana próxima. Hasta pronto. Un gusto. Buenas tardes. Hasta luego.